Dios te bendiga. En esta oportunidad quiero compartirte mi testimonio, lo que Dios hizo en mi vida y un versículo que siempre ha sido de bendición para mí y se encuentra en Juan capítulo 14 versículo 6 y dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino. Un camino es el lugar que te conecta de un punto a otro, de donde estás hacia donde querés ir. Y yo creo que todos queremos caminar hacia la felicidad, hacia sentirnos plenos, hacia alcanzar logros, alcanzar metas. Creo que toda persona tiene ese sentir en el corazón. Ese era mi caso también. Y para poder alcanzar las cosas, yo en un momento de mi vida, en mi niñez, tuve una niñez buena. Podría decir que disfruté de mi niñez. Iba a un colegio católico e intenté acercarme a Dios por el camino de cumplir las reglas, determinados ritos y reglas, de una manera responsable, podríamos decir. Y trataba de depositar mis peticiones a Dios. Esa era mi manera de niño de comunicarme con Dios. Cumplir reglas y cuando necesitaba algo, ir a Dios a pedir. Ahora, en un momento de mi niñez empezaron a pasar cosas en mi entorno, en mi familia y aún conmigo mismo que no comprendía, que me dolían mi corazón. Y empecé a llevarle peticiones a Dios y Dios contestó algunas, hasta que llegó un punto en donde sentí que Dios no contestaba y no contestaba y no contestaba. Y entró una frustración en mi corazón, junto con angustia, broncas, sentimientos de soledad que había en mi vida, y tomé la decisión de cambiar de camino, el camino de caminar a mi manera. Incluso fui hacia un lugar y levanté mi mirada al cielo y verbalmente le dije a Dios: de ahora en más yo voy a vivir a mi manera. Y realmente fue en mi adolescencia donde transité ese camino, donde dije: ahora yo voy a decidir y voy a hacer lo que a mí me parece. En ese momento empecé a tomar decisiones, empecé a hacer cosas incorrectas, trataba de solucionar esas angustias que había en mi corazón, tratando de llenar ese vacío con diferentes cosas. Trataba de esconderme a través de la música, trataba de esconderme a través de vicios. Fue en ese momento, en ese lapso de mi vida, que fui atrapado por vicios. Y me di cuenta que cuanto más trataba de hacer las cosas bien, peor me salían. Cuando intentaba decir: bueno, ahora me pongo las pilas, ahora voy a tratar de hacer las cosas mejor, no podía. Era esclavo de malas decisiones. Y en ese momento me di cuenta que probando caminos, lo único que lograba me sentía cada vez como más perdido. Dice que Jesucristo es el camino. Yo no lo sabía en ese momento. Jesucristo es la verdad, y lo contrario a la verdad es la mentira. Y si es algo que caracterizó esa etapa de mi vida, es vivir bajo el engaño, autoengañarme, vivir en la mentira. ¿Y cuál era esa mentira? De que sin Dios iba a poder, de que a mi manera iba a poder. Y me ponía una careta tratando de demostrar que las cosas iban bien. Cuando estaba con mis amigos, cuando estaba con las personas, pero yo en la soledad sabía que no estaba bien, que la estaba careteando, que me había puesto una careta para demostrar lo que realmente no me pasaba y lo que realmente no era. Vivir bajo la mentira, vivir bajo el engaño, lo único que provocó en mí es confusión y vacío. Y dice que Jesucristo es la vida, y lo contrario a la vida es la muerte. Y por eso muchas veces nos sentimos vacíos, por eso muchas veces nos sentimos que nos falta algo. Así me sentía yo. Yo decía: ¿cómo puede ser que probé con esto? Probé caminar con esto,
probé hacer las cosas de esta manera y me siento cada vez más vacío. En ese momento me entró una angustia tan fuerte y pensamientos negativos que incluso decía, ¿para qué seguir viviendo? La vida no tiene sentido. Y una cosa es vivir y otra es sobrevivir. Y no podemos vivir sin Dios. Es como un electrodoméstico que está desconectado del enchufe, de la fuente. No va a funcionar. Es como un pez fuera de la pecera, fuera del agua. Es como arrancar una planta del suelo. Si no estamos conectados a la fuente de vida, no podemos vivir. Apenas sobrevivir un tiempo. Y eso es lo que me sucedía a mí. Sobrevivía, pero no vivía. Un día caminando, miré un grafiti, una pintura en una pared que decía, estoy muerto aunque sigo caminando. Qué frase terrible. Pero cuando lo miré, me di cuenta que era lo que yo estaba viviendo. Y yo digo, eso que está escrito ahí es lo que me está pasando. Y ¿saben qué? Era una realidad, porque sin Dios caminamos, pero no podemos vivir. En un momento había gente que me hablaba de Dios y yo no hacía caso, oraba por mi vida. En un momento Dios tocó mi corazón y pude reconocer que no podía vivir así, que tenía que tomar una decisión. Y es importante cuando nos sentimos así, perdidos en el camino, cuando estamos viviendo bajo un engaño, cuando nos sentimos vacíos y sin vida, detenernos y reaccionar y decir, necesito un cambio. Y ese cambio está en Jesucristo. Y ahí tomé la decisión de acercarme a Dios, reconocer que tenía que dejar de caminar mis caminos y caminar en el camino que es Jesús, en la verdad y en la vida. Y ahí le entregué mi vida a Dios. Ya no lo puse como acompañante de mi vida, sino le entregué el volante. Y eso fue lo mejor que me pudo pasar, porque pude recibir la salvación, porque el Señor pudo restaurar mi vida, pudo darme un propósito y las cosas fueron diferentes. Yo no sé lo que hoy estás viviendo, lo que te está pasando, pero tal vez tu historia sea diferente, pero sí sé de algo, que hay un único camino, que hay una verdad y una vida, y ese es Jesucristo. Qué bueno sería que también puedas tomar la decisión de entregarle tu vida a Él, creer en Él, y sé que las cosas van a ser diferentes. Dios te bendiga.